¿Te crees que no extraño todo eso? ¿Te imaginas? Y claro, extrañar todo eso te lleva a la reflexión y al análisis. O sea, a no vivir del cuento, a no vivir de la nostalgia, a encarar la realidad y a analizar por qué los cambios se dan y por qué aquello que fue tan glorioso y que uno lo vivió. Si a mí no me lo contaron, yo lo viví, yo fui protagonista en esos tiempos, porque a uno le cambia la mentalidad, porque el análisis de la realidad, de las cosas que ahora suceden, tienen enorme diferencia con aquellos tiempos. Te estoy hablando de 65, 70 años. Y esos 70 años tienen que tener una explicación que es muy posible que muchos de ustedes no la tengan y sigan pregnados de la nostalgia. Pero la nostalgia es lo más hermoso que se puede tener, pero tiene que ocupar un determinado lugar, no puede ocupar el primer lugar en la historia de tu día, de tu vida, de tus hechos cotidianos. O sea, yo quisiera, me encantaría revivir aquella época. Nadie mejor que el que la vivió la puede recordar y sobre todo la conoce. Pero nosotros no podemos, tenemos la obligación de explicar esto. O sea, ¿quién lo va a explicar si no un protagonista? O sea, vos podés leer todo lo que quieras y engancharte en todas las historias que te cuenten. Pero si cuando te cuenta un protagonista los hechos y te dice, mirá, esto ya no está, Perón y toda su maravilla ya no existe, Perón ya murió. Hace 60, 70 años que esto ya no es así, que el mundo que tenemos no existe y que el mundo que tenemos hoy es otro. Y entonces, ¿qué hubiera hecho Perón? Eso es lo que hay que preguntarse. Y es muy posible que muy pocos sepan qué hubiese hecho Perón si no hubieran conocido la intimidad del hombre. La intimidad del líder, del creativo, de ese iluminado. Por eso que a veces no estás de acuerdo conmigo. Y yo tengo la obligación de explicártelo, porque si yo me muero, esa explicación no va, no sé, debe haber otros que la expliquen, pero no como el que la vivió. Y ese es el pretexto es el propósito de este video. Explicarte lo que posiblemente tu nostalgia, tu recuerdo, todo lo que soñás, lo que quisieras tener ahora, ya es imposible lograrlo, es imposible. O sea, la gente, todos los protagonistas que están hoy con la foto de Perón colgada atrás, no tienen ni la menor idea de lo que fue aquella época, ni lo que fue Perón, ni el tiempo en que llevó a cabo toda su proeza, el tiempo en la existencia. O sea, 70 años atrás, era otro mundo, era otro país la Argentina, eran otros hombres los hombres. O sea, no hay un solo dirigente hoy que se parezca a la gente que acompañó al general. Esa es otra. Por lo tanto, si nos propusiésemos reeditar aquella élgida gloriosa de Perón y del peronismo, en estas épocas, y seríamos unos farsantes, o sea, unos ilusos, porque esa realidad ya no existe. O sea, todo aquello que fue una cosa, un sueño maravilloso de realizaciones, de logros, de bienestar, de felicidad, de posesiones, de casa, vivienda, trabajo. Todo ese cúmulo de realizaciones, de logros, es porque se dieron las circunstancias, o sea, las coyunturas de aquellos tiempos, una posguerra, una Argentina pujante, un cambio de destino, una realización digital, el encuentro de una nueva sociedad, interviene e ingresa a la palestra, ingresa al escenario un nuevo concepto de nacionalidad, se adquiere la identidad nacional, o sea, era toda una convocatoria, estaban convocados todos los días esas fábricas humeantes, esas fuentes de trabajo que dejaba un trabajo y tenía 10 para elegir. Todo eso, toda esa posesión de dinero acumulado y adquirido con el esfuerzo del trabajo, se ahorraba, tenía libreta de ahorro. Entonces, todas esas cosas
que hicieron esa maravilla que fue el peronismo en ese tiempo y que hoy me tientas a que yo quiera sostener esa época. No se puede sostener. Es un farsante el que quiere sostener esa época. Todas las condiciones, todas las variables sociales, culturales, políticas, económicas, el mundo es otro. O sea, totalmente no existe nada, no existe ni Perón y por lo tanto no existe nada de aquello. Entonces cualquier persona, cualquier político que en nombre de Perón quiera reeditar todo aquel pasado, entonces lo maravilloso de esta realidad es que si uno tiene capacidad de análisis y dice, bueno, muy bien, este dice que es peronista, a ver cuál es el proyecto que él tiene acorde con el tiempo, a ver cuál es el... No me hables del pasado, o sea, yo no puedo ser cristiano de Jesucristo, de aquel tipo que lo colgaron en la cruz. Fíjate cuántas interpretaciones del cristianismo y de Cristo. ¿Vos te crees que Cristo era algo parecido a cualquier cosa que se manifiesta hoy a través de los credos y los templos? Para nada. Ni siquiera en el nacimiento, ni en su muerte. Y fíjate toda la pompa. Y entonces vamos a mantener, o sea, el cristianismo filosófico, su teoría, no tiene nada que ver con el verdadero creativo, el creador de todo eso. Lo mismo con Perón. O sea, entonces, cuando alguien me recrimina a mí que yo ya no soy peronista, es un absurdo. O sea, yo soy peronista en la concepción filosófica, en la evaluación de los valores, en lo que aprendí de la dignidad humana, de los derechos humanos auténticos, que era trabajo, producción, desarrollo, industrias, independencia, justicia social. Eso es lo que yo valoro. Ahora, muy bien, con todos esos elementos que creó Perón y que lo puso sobre el contenido real de la nación, cuando transcurren los tiempos y se muelen todos los intereses, el que viene a representar filosóficamente aquella teoría tiene que tener una propuesta, pero no una propuesta idealística, sino una propuesta con la realidad. O sea, por ejemplo, Guillermo Moreno es un hombre que yo respeto y admiro, pero Guillermo Moreno no me dice a mí cómo hoy pudiera hacer eso. O sea, puede proclamarlo, pero ¿cómo lo va a hacer? Y no es que le esté negando valores a Guillermo Moreno. Te digo Guillermo Moreno porque es un referente que yo conozco y que aprecio y que respeto, sino que no es negar nada, sino es decirle, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser si el país está totalmente enajenado? Si nosotros no podemos disponer de nada, o sea, todo lo que podamos intentar hacer tiene que ser consensuado con el adversario, el enemigo, el dueño de las cosas que en la Argentina son dueños. O sea, no es que si vamos a decir tal cosa y ya, o vamos a nacionalizar todo, vamos a hacer violentamente como si fuera una dictadura militar. ¿Sabemos la reacción que va a despertar eso? Ahora vamos a ver Uruguay. Uruguay acaba de dar un paso atrevido. Ese es de desesperación. Ese es un acto de desesperación. Lo que ha hecho el presidente de Uruguay es un acto de inconsciencia. Se lo va a llevar puesto eso. ¿Por qué? Por la reacción. O sea, yo puedo decir voy a nacionalizar la banca, voy a nacionalizar el comercio exterior, voy a poner una flota mercante. Eso se puede hacer. O sea, eso sería lo ideal. Pero contás con los elementos, los que son dueños ahora, o los que están posesionados de eso. Los dueños del comercio exterior en Argentina, los dueños de las corporaciones mineras, los dueños de la energía, los dueños de los canales de televisión que tienen concesionados, los dueños de todo, de todo. Mirá para donde sea, es ajeno. ¿Qué pasa si dice, vamos a nacionalizar? O sea, voy a imponer una cosa y ellos, voy a imponerle, yo voy a crear fuente de trabajo y voy a imponerle.
¿Y cómo va a ser la reacción de ellos en cadena? Porque no reaccionan ahí, reaccionan en cadena en el mundo entero. Entonces, todo eso es lo que hay que tener presente cuando uno habla se llena la boca hablando de peronismo. Peronismo sería lo ideal, porque sería la solución de todo, mágica. Pero si no es mágica, la realidad no te lo permite hacer. Entonces, cuando mucha gente juzga o prejuzga el caso que me dicen, che, pero vos al final sos un gorila, sos un tipo que no tenés nada de peronismo, fuiste peronista. Y yo le pregunto, bueno, muy bien, decime qué es ser peronista ahora. Agarrar un puesto de diputado, de senador, o gobernador, o intendente, cobrarle un sueldo y andar en auto extraordinario y que me agasajen en todas partes, que me entrevisten en la televisión y todo, y que tenga el 60% de empobrecida la población, y que no haya fuentes de trabajo, y que no haya hospitales, y que no haya escuelas, y que no haya universidad, y que no haya, en la medida que se requiere y se necesita, que no haya capacidad de financiar todo eso. ¿Eso es el peronista? Peronista que como premisa tiene primero pagar la deuda externa. Peronista que nunca tuvo las agallas o la capacidad, si llegó al gobierno, de averiguar qué es la deuda externa, a quién se le debe y por qué. ¿Eso es el peronista? Te pregunto. Para mí sería muy fácil llenarme la boca hablando del peronismo y contra el gobierno y contra el imperialismo y contra el comunismo. Pero yo tengo muchos elementos que pudiera utilizar y que ratificarían que no hablo al pedo, que no hablo sin conocimiento. Pero no puedo ser un farsante. Yo no vivo de la política. Por eso yo puedo hablar de política, porque yo no vivo de la política ni busco caminos para resolver ningún problema a través de la política. O sea, no tengo liderazgo, no sueño con el delirio de liderar algo que no tengo capacidades, o que no tengo la oportunidad, o que no tengo la edad, o lo que fuere. Si pretextos busca uno, tiene miles. Entonces, cuando se habla de peronismo, uno tiene que tomarlo como ideológicamente que fue una época maravillosa. ¿Cuál sería la mayor enseñanza? Porque ahí está la cosa. Ese es el peronismo que nos dejara Perón. ¿Cuál sería? Y justicia social, independencia económica, soberanía política, la fábrica, en fin, dependencia, compramos los trenes, teníamos la flota mercante, fabricamos aviones, todo eso, y eso ahora todo eso se pudiera reeditar. Somos unos farsantes. Es mentira que el que dice que es peronista. Y te lo voy a demostrar muy simple. El mayor legado de Perón fue: solo la organización vence al tiempo. Es decir, él dudó de la honorabilidad de los hombres en la política. Pero además no se puede creer en nadie en la política que va a vivir eternamente. Entonces, Perón como legado, el mayor legado de Perón, fue que solo la unidad vence al tiempo. Y fíjate una cosa, el mayor legado de Perón es lo que menos los que se llaman peronistas pueden lograr, o han logrado, o van a lograr. Entonces todo eso es una farsa. No hay ni un solo peronista realmente que entienda esa premisa. La unidad, solo la unidad vence al tiempo. Si hay algún movimiento político anárquico en el mundo, es el peronismo. Hay 500 corrientes peronistas que dicen, tiene la foto de Perón atrás. Entonces, todas esas cosas solamente la puede desenmascarar alguien que realmente tiene conocimiento de eso. Ahora bien, que Perón sea un inspirador, que su legado filosófico, doctrinario, que su concepto de la nacionalidad, nación en cuanto a
todas las premisas que Perón sostuvo y que llevó adelante con sus proyectos escritos, proyectos, no que vengan acá a peronistas a hablar boludeces, gente que ni tiene la idea de lo que es Perón y el peronismo. Que no tienen un solo proyecto escrito. No hay un solo libro de un líder peronista que diga, yo soy peronista y esta es mi doctrina. Yo aprendí de Perón esto. Yo que soy un poligrillo, un don nadie, yo no soy nada, ni tengo perspectiva para nada. Escribí un proyecto político. Si vos lees un libro mío, Proyecto Pirulo es un proyecto político, basado en los conocimientos y aprendizajes que le hice de Perón. Yo no conozco ningún político de los que se dicen peronistas que tengan un libro escrito con un proyecto de país. No es un cuento, no estoy buscando yo a ver si me postulo para ser presidente, o para ser diputado, o para ser portero de la Casa de Gobierno. Entonces, ¿dónde está el peronismo? No solo que no han aprendido, no han entendido a Perón. Y Perón hoy está muerto. Perón no está vivo. Si estuviera vivo Perón, es muy posible que Perón ya estuviese hablando con Biden. Es muy posible. Porque Perón no era tonto. Perón no era tonto. Si había algo extraordinariamente, Perón era súper inteligente. Y no iba a estar en contra de la corriente. Entonces ahora, todo lo que está sucediendo son solamente signos de buenos deseos. Y los que con conciencia, con grandeza, con honestidad, quieren que el peronismo reviva o aplicar la teoría de Perón, que me lo expliquen cómo lo van a hacer. Porque yo puedo hablar muy bonito en una tribuna, ¡pufa! Y te puedo hablar de crear fuentes de trabajo y de repartir la riqueza y de trabajar y combatir la corrupción. Te puedo hablar y que las comunicaciones y que el comercio y que el trabajo y hasta el infinito. De eso a llevarlo a la realidad, te doy el gobierno en las manos, a ver qué haces. Se estrella la primera semana contra la realidad. La realidad es otra. Entonces, para esa realidad que es otra, hay que tener otro proyecto, que es lo que nosotros hablamos acá. Mi propósito del continentalismo y de hacer un arreglo con Norteamérica, con el imperio, el mayor de nuestros enemigos, es una alternativa que pudiera haber hecho Perón. Lo intentó, incluso quien no conoce la historia no lo sabe. Perón fue el primero que habló de continentalismo y el primero que hizo el primer gran negocio del país con Estados Unidos, con Eisenhower. Y Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos, que había ganado una guerra, mandó al hermano a hablar con Perón. Eso no lo habla nadie porque no lo conocen, muchos no lo conocen. O sea, Perón se adelantó a los que venimos hablando en este espacio. No me vengas a inventarme cosas a mí que no sabés. Entonces, la única alternativa que queda es o luchar enfrente, asociarte con los chinos. Ahora vas a ver lo que es asociarse con los chinos, ahora vas a ver qué le va a pasar. Si es realmente que hizo una asociación con China, la calle, ahora vas a ver lo que va a pasar. Ahora vas a ver lo que va a pasar. No, así no es la cosa. En fin, yo quería hoy que hablarte de esto porque no importa cuánta gente vea el video, lo importante es que es un testimonio que hay que rebatirlo con cosas concretas. O sea, rebatirlo, yo estoy abierto, es público este espacio. No te borro los comentarios si no me insultás. Explícamelo a ver cómo harías. O que me lo explique cualquiera de los líderes que se dicen peronistas. Que me lo expliquen. ¿Por qué no me lo explican? ¿Por qué no lo explican? Mañana nos volvemos a ver. Mañana nos vamos a volver a ver porque es interesantísimo estas conversaciones. Son extraordinariamente importantes. Y ahí te dejo para que veas
si será para mí el peronismo matriarcal. Ahí me vas a ver ahora. Un grito de